Sin importar cuántos miles de años miramos al pasado o cuántos miles de años nos imaginemos cómo será el futuro, hay un concepto, un algo que nos acompaña desde el principio de la humanidad y nos acompañará sin importar a dónde vayamos: el conocimiento. Desde que el primer humano utilizó una rama o una piedra para hacerse la vida más fácil, los avances y tecnologías se hicieron tan importantes para sobrevivir como el comer. Es cierto que nadie puede predecir cómo va a lucir el mañana, pero observándonos a nosotros mismos es inevitable discutir con ese argumento. La historia de la vida terminó desembocando en la creación de un ser que por instinto es curioso, no porque nos guste o sea algo que desarrollemos con el tiempo. Desde el momento que nacemos y comenzamos a tener conciencia, miramos al mundo con ojos de querer conocerlo, experimentarlo y entenderlo. Es una necesidad que debemos saciar. Cuando nos vemos atraídos a la posibilidad de descubrir algo nuevo y de entender más de lo que ya sabemos, capta todos nuestros sentidos para llenar ese espacio. Incluso si no lo comprendemos en su totalidad, puede llegar a ser atractivo para nosotros ese misterio irresoluble que encontramos. Y por más contradictorio que parezca, comparar lo que pensamos que podría ser en nuestro mundo imaginario de un miércoles de despacho a las 4 de la tarde contra la realidad, ese pensamiento que a primera vista puede sonar loco, termina convirtiéndose en la respuesta a ese misterio irresoluble. Aunque todo el mundo diga lo contrario, después de todo, ¿cómo comprobar algo que no comprendes del por qué? Algo que no puedes demostrar más que con tu propia perspectiva, o que el otro no puede entender si no ha experimentado los hechos. Ya que es algo muy común en el mundo actual, y por actual me refiero a desde que grandes comunidades de personas se dedicaban a desentrañar el mundo, o sea como desde la antigua Grecia, por la misma competitividad que nos acompaña puede llegar a anular nuestro juicio acerca de algo. A veces tener la razón puede llegar a ser más importante que la misma verdad, pero ¿podemos culparnos? Después de todo, ir en contra de lo que pensamos que es verdad pone en juicio nuestra propia percepción. Incluso con ese afán competitivo pensamos que no tener la razón nos hace menos inteligentes. Incluso visto desde el otro lado, pareciera como si tener la razón nos da el derecho a juzgar, señalar y sentirnos superiores a otros. Hasta que llega una persona sin estigmas, sin el envenenamiento de lo que ve es algo falso, mirándolo desde una perspectiva más pura sobre saber la verdad. Todo esto es muy común en la ciencia, más de lo que uno podría pensar. Los famosos locos que revolucionaron al mundo porque pensaron fuera de la caja o se le llevaron la contraria al mundo para poder al final entenderlo. Einstein fue considerado un desquiciado por presentar su relatividad y plantear que la luz puede ser deformada por la gravedad. La corriente alterna de Tesla se veía como algo inviable y hasta peligroso, ya que gracias a esta corriente inventaron la silla eléctrica, pero al final fue tan útil como la misma corriente directa de Edison. Pensar en volar, pensar que la Tierra no es plana o no es el centro del universo, ver que aquellos puntos más brillantes y móviles en nuestra bóveda celeste no son dioses, sino planetas, son pensamientos que ya están impregnados en nuestro saber general, pero en su momento se necesitó la curiosidad de alguien para poder descifrarlo, y hasta puede que hayan tenido que sufrir por ello. Con todo esto en mente, me gustaría hablar acerca de la historia de un gran físico que es Sadi Carnot. Tal vez no lo conozcas, pero tranquilo, simplemente quiero utilizar su historia como un catalizador para generar una reflexión entre tú y yo. Pero para entender a dónde quiero llegar, hablemos de quién fue Nicolas Leonard Sadi Carnot. Para comenzar, me gustaría decir que toda la información que tomé para relatarte sobre la historia de Carnot fue de un artículo de la Scientific American escrito por S.S. Wilson para el volumen 245, publicado en agosto de 1981, titulado Sadi Carnot. Y no siendo más, Nicolas Leonard Sadi Carnot nació el 1 de junio de 1796 en París, Francia, como el primogénito de Lazare Nicolas Marguerite Carnot, un distinguido dentro de la sociedad francesa al haber sido ministro de guerra del mismísimo Napoleón, contribuyendo a tener la victoria de las guerras revolucionarias francesas, pero también contribuyó en avances científicos en las áreas de geometría, cálculo y mecanismos. Su hermano, Lazare Hippolyte, fue un importante periodista y político. El hijo de Hippolyte, Marie-François Sadi Carnot, llegó a ser presidente de Francia. Esto demuestra que muy probablemente el interés de investigar sea algo familiar. Después de todo, el reconocimiento de su padre pudo influir en los comportamientos de Sadi. Durante esta época se dio pie a un proyecto, por así decirlo, de entrenamiento militar para ingenieros, donde los hombres eran preparados para ser tanto científicos como soldados. Muchos investigadores conocidos de la época fueron también entrenados como Sadi. Siméon Denis Poisson, Jean-Louis Marie Poiseuil. Debido a la influencia de su padre, al ser alguien tan importante para la política francesa, inscribió a Sadi Carnot al École Polytechnique,
apenas tuvo la edad mínima de admisión, que eran 16 años. Algo curioso que pasó durante este periodo es que Sade escribió una carta a Napoleón para que los estudiantes de ese instituto se enlistaran en el ejército tras Francia ser invadido, escribiendo lo siguiente: Señor, el país necesita a todos sus defensores. Los alumnos de la École Polytechnique, fieles a su lema, solicitan permiso para apurarse a las fronteras y combatir la gloria de los valientes que se están consagrando a la seguridad de Francia. El batallón, orgulloso de haber contribuido a la derrota del enemigo, regresará a la escuela para cultivar las ciencias y prepararse para nuevos servicios. A lo cual Napoleón aceptó, aunque lucharon en vano, ya que en abril de 1814 Napoleón renunció a la corona por primera vez. Como consecuencia, su padre Lázare pasó a ser ministro de Interior y al final del cuento, en Waterloo se dio la segunda caída de Napoleón, siendo la definitiva, y Lázare terminaría exiliado. Lo que pasó con Sade es que en 1820 se retiró del ejército, ya condecorado como oficial del ejército y graduado como ingeniero. Volvió a París para seguir con sus estudios de diversos temas como física y economía, como en el Sorbonne, Collège de France, École des Mines, etc. Durante este periodo, aunque no se sabe con precisión cuándo, terminó enfocando su interés en las máquinas de vapor. El historiador Robert Fox, que se ha dedicado a estudiar la vida de Carnot, teoriza que surgió gracias a que Sade pasaba largos tiempos compartiendo conocimientos con Charles Bernard Desmornes y Nicolas Clement de Sormes, ya que estos tenían grandes intereses en el aprovechamiento del vapor, una tecnología que se estaba patentada por James Watt en Inglaterra. Este se discutía porque era una tecnología que había llegado apenas unos años antes en Francia, dando pie a por qué Sade es tan importante para la historia, porque él es considerado como el padre de la termodinámica. Como un pequeño contexto, la termodinámica es la rama de la física que estudia la generación, la transformación y el aprovechamiento de la energía. Durante la época de Carnot, como mencioné anteriormente, la tecnología de punta estaba enfocada en la industrialización, sobre todo en la industria del carbón y de la fundición de metales, dos partes esenciales para las máquinas de vapor. La obra magna de Sade y Carnot fue escrita en 1824 y, por lo que es considerado como el padre de la termodinámica, es Rédiction sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance, que traduce a reflexiones sobre la fuerza motriz del calor y sobre las máquinas adaptadas para desarrollar esta fuerza. No es más que eso, reflexiones, como si un día mientras estaba acostado en su cuarto empezara a especular acerca de las posibilidades que tendría la máquina de vapor y, aún más importante, el calor como un fenómeno que puede utilizar para crear procesos industriales. Hablemos sobre varios puntos claves que resalta el escrito por su gran connotación para la posteridad. Para empezar, está el propósito del mismo Carnot con estas reflexiones, que es hacer de notar públicamente la importancia de las máquinas de vapor y de lo beneficioso que llegaría a ser utilizarlas en Francia. Comienza su escrito remarcando lo mucho que han ayudado al avance tecnológico de Inglaterra, diciendo que en el estudio de estas máquinas es de gran interés por su continuo crecimiento y capacidad para generar una revolución alrededor del mundo, porque pueden llegar a ser aplicados en muchos campos industriales diferentes como la de la minería, la propulsión de barcos, la forja de hierro, la industria de la madera y de las telas, excavaciones y poder transportar cargas más pesadas. Para poder lograr todo esto, comenzó una búsqueda para crear un motor más universal que pueda reemplazar el uso de animales, ya que esto permitiría tener un uso más constante e ininterrumpido en cualquier lugar, remarcando lo importante que es perfeccionar estas máquinas para revolucionarlas a motores. Como ejemplo, da a utilizar combustibles más efectivos y baratos, porque estas funcionaban con carbón, también como importante reducir su tamaño y así transportarlos de manera sencilla, poder reemplazarlos por máquinas nuevas, y de esta forma también se hace más fácil la modernización y el mantenimiento, para después entrar en detalle de cómo se implementan estos motores en barcos. Ya no sería necesario la fuerza del viento para poder movilizarlos, permitiendo la exploración de lugares sin fuertes corrientes de viento como en el caso de ríos o lagos, y también permitiría recorrer distancias oceánicas para llegar al nuevo continente de manera más rápida y sobre todo más segura. Ahora acá viene porque Carnot es considerado
considerado un adelantado a su época. Haciendo una comparativa entre la máquina de vapor y una rueda hidráulica, que para los que no sepan qué es una rueda hidráulica es lo que aparece ahora en pantalla, donde gracias a la caída o por la misma corriente del agua, empujan la rueda y esta rotación se utiliza para generar movimiento en su eje. De esta forma funcionaban los molinos antiguos, pero retomando que me desvío mucho, con base a estas comparativas, Carnot comienza a crear su propio ciclo termodinámico para los motores térmicas modernas. Esto es el ciclo termodinámico de Sadi Carnot. Tengo un video en mis redes que lo explica a mayor profundidad. De paso, para hacer promoción, para que me sigan en redes sociales, muchas gracias, se los agradezco de todo corazón. Como puntos a resaltar en este ciclo de Carnot es que todo se hace de forma isotérmica, o sea, todo el ciclo ocurre a una temperatura constante, y es adiabático, o sea, no sale calor de la máquina hacia el ambiente. De una forma más sencilla de comprender, si pusieras tu mano sobre la máquina sentirías que esta está a la misma temperatura que el ambiente que la rodea. Todo esto se hace bastante interesante porque las leyes bajo las que funciona este ciclo aún no eran conocidas, ya que la primera y segunda ley de la termodinámica no habían sido comprobadas. Tuvimos que esperar hasta 1840, donde James Prescott Joule establecería la primera ley de la termodinámica, 15 años después de Carnot. No parecería mucho tiempo y porque básicamente este era un gran punto de interés para todos los investigadores de la época, por lo tanto es bastante normal que no haya tantos años entre descubrimientos, porque todo el mundo estaba poniendo sus esfuerzos en avanzar rápidamente, ya que ser la mayor potencia económica estaba en juego. Así que no hay que desmeritar a Carnot por esto, ya que planteó un ciclo sin conocer las leyes por las cuales se rige. Literalmente ya les había encontrado un uso a leyes termodinámicas que aún no se conocían. El otro concepto que Carnot introduce es la reversibilidad de los ciclos termodinámicos. Esto atribuye la segunda ley de la termodinámica, mejor conocida como la entropía, que es un concepto que se utiliza en física para expresar que los ciclos pueden volver a su punto de inicio sin la necesidad de un consumo de energía adicional. Tengo un video acerca de la segunda ley de la termodinámica en mis redes por si quieres conocer más a detalle cómo funciona la segunda ley. Como último punto que quiero resaltar acerca de sus investigaciones es que Carnot calculó cuál sería la sustancia de trabajo ideal para las máquinas térmicas si es el aire. Como contexto, un fluido de trabajo es el fluido que utiliza una máquina para realizar su trabajo, es decir, convertir la energía térmica en energía mecánica o viceversa. Como antelación a esto, explica que las sustancias de trabajo no alteran de forma significativa la potencia de las máquinas, pero sí son necesarias para saber cómo diseñar un motor. Vamos, que si le echas diésel a tu carro de gasolina no va a mejorar la potencia ni va a hacer que sea más económico, porque las propiedades del fluido, como su poder calorífico, son parte fundamental para que cualquier máquina térmica pueda aprovecharlos de forma eficiente, y si lo cambias lo más seguro es que dañes la máquina. Por lo tanto, no le eches diésel a tu carro de gasolina, por favor. Ahora, ¿por qué el aire sería la mejor sustancia de trabajo? Este permite utilizar combustión para crear el empuje en un pistón. De esta forma, te salta la necesidad de utilizar un calentador para vaporizar el agua, que aumenta considerablemente las pérdidas. Además de que hay una mayor presencia de aire, por lo tanto se puede inyectar y descargar sin ningún problema en el ambiente, a diferencia del agua y el vapor, que necesitan recipientes constantes y muy probablemente mecanismos para descargarlos en la máquina. También plantea las limitaciones de la época acerca del uso del aire, ya que no existían los motores por combustión. El aire solo era aplicado para máquinas de vapor de alta presión, ya que aún no se inventaban mecanismos para la compresión del aire, un proceso necesario para poder que el aire tuviera la misma efectividad que el vapor, ya que el consumo de una caldera para vaporizar el agua sería menor que el de un mecanismo de compresión de aire, pero sería un consumo necesario si quieres encontrar motores y máquinas más universales y de menos tamaño. O sea, imagínate tener que andar con un calentador en tu moto para que funcione, no es algo muy práctico. Por lo tanto, Carnot planteó el uso de combustible para dar paso a los motores de combustión interna, utilizando el aire como sustancia de trabajo. En los 1790 se había planteado la idea de utilizar gases y combustibles, pero no fue hasta 1859 cuando Jean-Joseph Etienne Leonard logró crear el primer motor de combustión interna que funcionara de manera correcta, y 17 años después, de la mano de Nicolas August Otto, se logró comercializar estos motores, dando como resultado la comprobación de las teorías de Carnot. Para finalizar su historia, durante 1830, como se había vuelto a restaurar la monarquía, Carnot, al tener un pensamiento más liberal, estaba en contra de esto, tanto que se le ofreció un puesto político, el cual declinó inmediatamente para poder continuar con sus investigaciones. Durante este periodo estaba investigando sobre gases de combustión hasta que contrajo cólera, debido a una epidemia, falleciendo a la edad de 36 años.
Por desgracia, como era común en la época, Sadi Carnot fue cremado triple mal. Por desgracia, como era común en la época, Sadi Carnot fue cremado con sus pertenencias a causa de evitar la propagación de la cólera. En 1878, Hippolyte, su hermano, terminó encontrando algunos fragmentos de reflexiones, donde se expresaba experimentos para comprobar la primera ley de la termodinámica, pero nunca los llevó a cabo. Estos experimentos son similares a los realizados por Joule 15 años después. La historia de Sadi Carnot se podría resumir, y cito al autor del escrito, la necesidad de mantener las preocupaciones humanas en el centro del trabajo científico y el reconocimiento de la naturaleza empírica del proceso tecnológico son lecciones que el investigador moderno debe tener presente, ya que este ingeniero fue de vital importancia para la modernización, siendo pionero de la época, alguien de que a pesar de que no fue muy relevante en su tiempo de vida, terminó trascendiendo en la historia como el padre de la termodinámica. Ahora, con todo esto presente, me gustaría generar una reflexión acerca de la historia de Carnot, así que pongámonos en el mood adecuado. ¿Pero qué es esta mierda? Yo dije en el mood adecuado, no esta porquería. Ahora sí me gusta. Ahora quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es tener razón para descubrir la verdad? Al pensar en la historia de Sadi, yo lo veo desde dos perspectivas. 1. Al final él tenía razón, y 2. No había hechos que demostraran que se pudiera cumplir con tanta precisión. Ahora mismo las desarrollo. Es innegable que las teorías que tenía Carnot se terminaron cumpliendo, como la explicación de las nuevas leyes sobre el comportamiento de la energía y posibles avances tecnológicos como el uso del aire para los motores. Sin embargo, como toda persona que quiere avanzar, se va a topar con limitaciones. Sadi no tenía un cálculo tan desarrollado para demostrar de forma matemática que sus teorías fueran irrefutables. Tampoco pudo poner en marcha sus experimentos que demostraron de forma física que el calor se comportaba como él decía. Al final de cuentas, las personas que terminarían dando razón sobre sus reflexiones estarían décadas después, que sí lograron encontrar las herramientas para hallar estas verdades. Ahora me gustaría sentarme desde la perspectiva de una persona de la época, incluso como un parcero de Sadi que estudió con él para darnos una mayor perspectiva, ya que es fácil darle la razón a Carnot viéndolo desde el futuro. Sus reflexiones estaban bien fundamentadas, y he aquí la limitante que yo diría por lo que no fue bien recibida en un principio. Se construyeron en base a las experiencias en carne propia que vivió, al ser algo tan personal. Si tú no adquieres esas vivencias o algo semejante, te va a ser muy difícil comprender lo que quiso expresar Sadi. Incluso el mismo autor, a pesar de que recalca de forma positiva que este conocimiento empírico es algo necesario, y estoy completamente de acuerdo, es cierto que si ni siquiera sabes qué es una máquina de vapor, ¿cómo puedes pensar que es mejor usar aire que vapor? Te va a ser difícil ver nuevas aplicaciones, y aquí un punto que hasta le falló al mismo Sadi. Si no sabes en qué falla o las limitaciones que tiene, no puedes mejorarlas, ya que se sintió limitado por no saber cómo demostrar la eficiencia de una máquina de vapor. Sumándole el contexto social, a los franceses les debía chupar un medio las máquinas de vapor y la industria en general, ya que todos estaban sumergidos en un caos social y político que atravesaba el país. Por lo tanto, para dar respuesta a la pregunta sería, obviamente sí es importante tener razón para descubrir la verdad. Después de todo, por más que al inicio Carnot pasó desapercibido, solo sería un loco más de la historia que dijo pura mierda. Terminó siendo relevante porque al final demostró que era verdad, pero no soy tan atrevido como para simplificar la razón y la verdad en un simple cuestionamiento de sí o no. Lo que quiero lograr con este video es que reflexiones acerca de la importancia de la información, su veracidad y lo importante que es la investigación, ya que pensar que tu perspectiva es la única verdad es una limitante que no permite analizar de una forma más adecuada. Por eso es necesaria la razón. Es ese filtro para ver los argumentos desde un punto de vista más pragmático e imparcial, para saber si lo que se dice es una verdad. Y no es nada nuevo, después de todo es lo que se basa el método científico: dar argumentos suficientemente válidos para que lo que se expresa sea una verdad absoluta e invariable. Como
es en el caso de unos terraplanistas que querían demostrarle al mundo que tenían razón, utilizando un experimento que ya hace muchos años demostró que la Tierra es esférica y, para sorpresa de nadie, cuando los terraplanistas pusieron a prueba el experimento volvieron a demostrar que la Tierra es esférica. Es por eso que es importante la demostración por cualquier medio para demostrar la verdad, porque no importa cuántas veces un terraplanista recrea un experimento o incluso si va más allá y crea un nuevo método para descubrir la forma de la Tierra, va a seguir comprobando que la Tierra es esférica. Ahora, continuando con la importancia de la razón, no hay que confundir buscar la razón a ser terco como burro. Volviendo al caso de los terraplanistas, seguir insistiendo en demostrar que la Tierra es plana cuando hay más hechos que dicen lo contrario, y como todo extremo es malo, es una obstinación que no va a llegar a nada. El cuestionamiento es importante para comprobar siempre y cuando tenga esa intención. Comprobar. Si es verdad, te quedas satisfecho, y si es falso, también. Pero si solo quieres tener la razón es cuando caes en la terquedad, una limitante que no te va a permitir avanzar porque dejas de lado lo más importante para poder aprender, la duda. Sentir que no debes aprender más, no tener en cuenta otras perspectivas, esto te aleja, de forma irónica, del conocimiento que tanto dices tener. Si siempre asumes que vas a estar en lo correcto, te dejas de cuestionar, y cuando te dejas de cuestionar, no das espacio a la necesidad de aprender más, te cierras a nuevos conocimientos que te pueden empujar a límites inexplorados para ti. Esto es sumamente dañino porque realmente no somos para tanto. Por más conocimiento que queramos, el mundo sigue avanzando dejándote solo dos opciones: o avanzas con él o te deja atrás en el camino, y cuando menos pienses estarás en un punto donde nunca creíste poder alcanzar, o sumiéndote en la melancolía de poder imaginar lo que pudo ser. Ahora, viéndolo desde un lado más positivo y proactivo, básicamente si algo ya está estipulado o se siente que no hay más por donde avanzar, ahí es donde es importante pensar fuera de la caja, pensar distinto y ver diferentes alternativas que las personas han hecho, e incluso si se demuestra que no se tenía razón o al final las cosas no funcionan como se esperaba, sigue siendo un avance importante. Aunque no lo creas, en la ciencia también se agradece mucho el concepto de saber qué no hacer, y nada estipula que no te pase al estilo de Carnot, que básicamente, a pesar de que todo el mundo te diga que no funciona, que no debería comportarse como tú lo estás diciendo, o que tus teorías son erróneas, tal vez en un futuro termines descubriendo algo nuevo, o otra persona termine utilizando tu trabajo para revolucionar la ciencia. Como en el caso de Carnot, en la actualidad se sabe que su ciclo no funciona de esa manera en el mundo real. Se podría decir que de cierta forma su ciclo es algo fantasioso. Sin embargo, sigue teniendo una importante utilidad al día de hoy, parecido al de su tiempo: comprender cómo funciona la termodinámica y cómo se aplica. Si has estudiado, estudias o en un futuro vas a estudiar algo relacionado con la termodinámica, vas a terminar estudiando el ciclo de Carnot, con el fin de empezar a aplicar tus conocimientos en las leyes termodinámicas. Ahora, volviendo un poco con la reflexión del razonamiento, después de todo, la búsqueda de conocimiento es algo interminable. Es tan simple como buscar alguna investigación, irte a las conclusiones, y de ahí perfectamente puedes inspirarte para tus propias ideas y proyectos. A pesar de que atribuyamos avances a solo una persona en concreto, la verdad es que no son más que hechos puntuales de la culminación de años de conocimiento de una multitud de personas. Siguiendo con el mensaje positivista, por más que tus proyectos no parezcan tener una relevancia, créeme que es importante. Ese grano de arena, por más pequeño que te parezca, puede resultar ser algo muy preciado, no solo para ti, sino para todos aquellos que queremos empujar el conocimiento a nuevos horizontes. Como reflexión final, me gusta el hecho de pensar de que Sadi nunca creería que un libro de sus reflexiones terminaría dando indicio a todo un mundo como la termodinámica. Dudo mucho que ese día haya pensado que en un futuro lo llamaríamos el padre de la termodinámica, y que 200 años después sus enseñanzas serían la base para formar miles de investigadores, ingenieros y físicos. Sorprendentemente, el alcance que puede llegar a tener una persona sin siquiera saberlo a veces es increíble. Esto es algo cliché, pero quién sabe cuántos consejos habremos dado que hayan ayudado a personas a seguir adelante, o cuántos actos de simple voluntad ayudaron a tener una persona un buen día, o incluso cuántas personas no inspiramos para que puedan seguir adelante y ser cada vez mejores. Simplemente es un pensamiento inocente que me gusta tener. Pero la parte importante de esta reflexión, después de todo, eres tú. Me encantaría saber en los comentarios qué piensas sobre el tema. ¿Piensas que a veces dejamos llevar por nuestro juicio acerca de lo que es verdad? ¿Has tenido el pensamiento de minimizar tus logros porque no han tenido el alcance que esperabas? Me encantaría leer tu opinión y pensamientos y emociones y todo acerca de este video. Con esto me despido y espero que tengas una vida llena de aprendizajes y conocimientos. Yo me despido. Chao.